porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, que no es de nosotros. La salvación, ¿cierto? Sí, el ser salvos. El ser salvos. Estábamos enfocados. Hermanos, ¿qué pasa? Es que estábamos... Me dejaron sola. No, es que estábamos concentrados Sí, buscando la las información referencias. estar buscando aquí los versículos, pero sí, la salvación, la Hasta salvación. sudé y todo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto podcast de por qué dejamos el pentecostalismo, pero ¿cómo se llama este podcast? La tertulia. La tertulia. Y si tú quieres saber más de por qué el título y contextualizarte, te invitamos a que veas los podcasts anteriores y de esa manera después te devuelves a este podcast para que puedas entender un poco más acerca del nombre y un poco más de lo que hemos venido hablando. Y hoy estoy en compañía nuevamente de Cami y de Mile. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Mile. Bueno, hola chicos, hola a todos los Hola, que nos hola. están viendo, gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de un tema que es fundamental para todos los que profesamos la fe cristiana y somos seguidores de Cristo. Amén. Bienvenidos a la tertulia. Usted ya sabe, prepare su cafecito, papel, lápiz para tomar ¿Y apuntes. dónde está mi café? Hoy no hay presupuesto, pero usted si tiene tiempo, vaya, pause este podcast, va por su cafecito y regresa con todo preparado, pues para escucharnos y también pues para aprender juntos de la palabra de Dios. Sí, muy importante también, si tienes la Biblia o un cuadernito, una agendita donde puedas escribir, es muy importante. Precisamente hoy vamos a hablar de un tema bastante bonito, bastante lleno de esperanza, pero también muchas veces malinterpretado y queremos a la luz de las escrituras, a la luz de la Biblia poder tener un poco más de conocimiento de qué nos dice Dios acerca de la salvación. Hoy vamos a hablar de la salvación y sé que cada uno de ustedes ha traído información, estudio bíblico acerca de el tema de la salvación, ¿sí? Entonces, bueno, la dinámica es que vamos a realizar una serie de preguntas, vamos a estar hablando. Si tú quieres contestar esas preguntas o tienes versículos bíblicos que quieras compartir con nosotros, para eso es la tertulia, para que compartas con nosotros en los comentarios. Por favor, déjanos toda esa información y con mucho gusto nosotros vamos a tener la oportunidad de compartirlo en un próximo podcast. Así es. Entonces, bueno, creo que... ¿Quién quiere comenzar? Inicio yo. Bueno, Yo que inicio, arranquen las mujeres. Sí, con el perdón de Pablo, molestando. Voy a iniciar yo. Digamos que en mi investigación me apoyé mucho en un pastor que se llama Chuy Olivares. Para desarrollar este tema de la salvación, pues lanzó unas preguntas que me parecieron muy importantes y yo dije, pues, ¿por qué no tomar esas mismas preguntas y replicarlas aquí en el espacio de la tertulia? Entonces les propongo que yo hago las preguntas y pues ustedes me contestan como antes lo veían, como ahora lo ven, y pues así vamos desarrollando el tema. Esto no Listo. estaba preparado. Es que las mujeres somos así. Entonces, la primera pregunta es, ¿se pierde o no la salvación? ¿Se pierde la salvación? ¿Sí o no? ¿Ustedes Bueno. qué creen? ¿Quién dice yo? ¿Quién empieza? No se pierde la salvación. O sea, Bueno. la respuesta es no se pierde. No se pierde. Tú. Bueno, yo quiero decir algo, me regalan 30 segundos, yo les Bueno, comento que sean algo. 30. Bueno, el título de este episodio, bueno, de la serie que llevamos es ¿por qué dejamos el pentecostalismo? Y no quiero que los hermanos que pertenecen a la denominación pentecostal se vayan a sentir atacados o que mejor dicho es que nos ensañamos contra los hermanos pentecostales, ¿no? Y respecto al tema de la salvación, por, digamos, estadística, la denominación pentecostal más grande que hay actualmente en sus postulados de fe afirma que sí se puede perder la salvación, que una vez has recibido el evangelio puedes perder la salvación. Entonces, digamos, por eso hacemos ese énfasis en que, pues, de ahí muchas denominaciones pentecostales que como que Aseguran esto. sí, aseguran y que salieron de esta denominación que es la más grande, tienen esta misma postura respecto a la salvación. Entonces digamos que toda esa introducción, todo eso lo dije para decir que en mi corazón estoy seguro que no se pierde la salvación. Ok, bueno, pero si tú contestaste que sí, entonces aquí viene otra pregunta que me pareció muy importante y es,
si se pierde, entonces, ¿cuántos pecados se tienen que hacer para perder la salvación? 1, 2, 5, 500, 20,000. ¿Cuántos? Bueno, yo considero que, bueno, de lo que hemos aprendido de parte de Dios, si la salvación no se pierde, pues no habría ningún número de pecados, porque realmente hemos sido salvos por gracia, ¿sí? Y esos pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, que vamos a ir desarrollando, creo que ese tema. Sí, de acuerdo con acá el hermano. Bueno, entonces va otra pregunta, porque yo vengo con muchas preguntas picosas. Entonces ¿cómo obtenemos la salvación? ¿Por obras o por fe? ¿Tú qué crees? ¿Por obras o por fe? Bueno, yo diría que es por fe, es por gracia, no por obras. Creo que como seres humanos no tendríamos la posibilidad de que por nuestras obras llegásemos a ser justificados o a hacer justicia delante de Dios y alcanzar la salvación. Creo que no es posible. Sí, me uno a lo que dice el hermano. No, es que realmente la palabra es clara cuando dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Exacto. Entonces, sí, obviamente obtenemos la salvación por fe y para soportar esto que estamos diciendo, porque no solamente es hablar y hablar, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No sé si ustedes quieren, alguien quiere dar como apuntes, participar, ahondar eso. Dice que no por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La salvación, ¿cierto? Sí, el ser salvos. El ser salvos. Estábamos enfocados. Hermanos, ¿qué pasa? Es que estábamos... Me dejaron sola. No, es que estábamos concentrados Sí, buscando la las información referencias. estar buscando aquí los versículos, pero sí, la salvación, la Hasta salvación. sudé y todo. No es de nosotros, la salvación, precisamente con el versículo que tú dices, pues el apóstol Pablo es muy claro. Es que este versículo de Efesios 2, 8 y 9 es muy claro porque el Brinda apóstol mucha Pablo claridad. lo que hace es inmediatamente excluir, sacar las obras como un medio para alcanzar la salvación. Ujú. Y coloca de primeras la gracia. ¿Y quien da esa gracia? No puede venir de nosotros. Esa gracia necesita ser por medio de un ser, una intervención divina, que es Dios a través de su Hijo Jesucristo, que realiza esa intervención. Y bueno, y considero que realmente por eso el evangelio de Cristo fue tan escandaloso en ese momento, porque digamos que veníamos de un contexto judío en el cual las obras son muy importantes. Entonces decir, bueno, no es por las obras por lo que tú puedas hacer, sino que es por gracia y algo de que tú no te mereces, pero que recibes como un regalo. Entonces por eso es tan escandaloso, pero para nosotros es el regalo más grande. Y ahí yo quiero pues agregar otra pregunta, y es, ¿a la salvación la vamos a poder preservar por obras? No se puede preservar. Realmente quien preserva Ajá. es Dios mismo, por su gracia y su misericordia, por su poder es que preserva todas las cosas. Pero yo quería decir que si vamos a hablar un poco acerca de las obras, creo que la única obra por la que podríamos ser salvos, si hablamos de obras, que se puede por obras, y de pronto tú que nos estás escuchando y nos estás viendo, dices, no, es que sí, las obras tienen un papel importante. Sí, hay una única obra, y esa obra es la obra redentora de Cristo en la cruz. Ujú. Es la única obra, por las obras de Cristo y por esa obra redentora, que nosotros somos salvos. No podemos hacer absolutamente nada nosotros para alcanzar esa salvación tan grande. Bueno, pero pues según lo que tú dices, o sea, es muy cierto, pero de pronto hay algunas personas que todavía están diciendo que por obras yo puedo obtener la salvación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían esas buenas obras que me ayuden a mí a no perder mi salvación? Porque de todas maneras de pronto pueden seguir existiendo, ¿no? Bueno. Personas que digan, no, sí, las obras me ayudan a mantener la salvación. Bueno, yo siento que esa pregunta tiene como su cascarita. Porque, sí, porque uno podría decir, no, pues las buenas obras son las que están en la palabra, Ujú. obedecer los mandamientos, los principios bíblicos. Podría uno decir eso, ¿no? Pero yo creo que hay algo más. O sea, esta pregunta no es así nomás. Sí, además que
normalmente nosotros que estuvimos también compartiendo en una iglesia de denominación pentecostal, digamos, se ve mucho ese tema, digamos que no directamente, pero a ti te van de pronto enseñando a que debes ayunar, que debes orar, que te debes congregar, porque si dejas de hacer alguna de esas prácticas, puede llegar el momento en que pierdas tu salvación, ¿sí? Entonces siento yo que esas obras no son tanto porque perdamos la salvación, sino porque realmente es una respuesta al amor y a la salvación que ya Dios nos otorgó a través de Cristo, que podemos hacer esas obras, ¿sí? Sí, claro. Y obviamente, por ejemplo, digamos que si fuera por obras, entonces nos tendríamos que preguntar si yo fallo en alguna de esas buenas obras, entonces, ¿ahí qué? Pierdes ¿Perdí tú. la salvación? Sí, ahí yo retomo algo que dije creo que fueron 2 podcasts anteriores, que de verdad yo lo digo con sinceridad. Escuché una predicación de una hermana que decía que si tú no hablabas en lenguas, entonces, o sea, eso significaba que no habías recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y al no ser bautizado, pues entonces estaba en juego si eras salvo o no. Entonces digamos que son muchos como términos, doctrinas mal enfocados, que lo que hace es meterle miedo a la gente. Y si alguien de pronto nació de nuevo, está en un proceso de santificación, pero no ha manifestado lo que se conoce como las lenguas, dice, uy, no, yo no soy salvo, ¿qué hago? Entonces, fuerte. No, y pues ahí también cabría, bueno, cabe otra pregunta, que sería, sí, ¿y si me arrepiento, vuelvo a nacer de nuevo? Uy, Bueno, es que nos estamos siendo doctrinales, pero esa es la idea. Sí, Mirar o sea, a es Jesús. que la idea es como hacernos estas preguntas, porque si Perdón. estamos, no sé, tal vez hay alguna persona que nos está escuchando y nos dice, sí, sí perdemos la salvación, entonces hazte estas preguntas, ¿sí? Si yo, bueno, la recupero haciendo buenas obras, o la pierdo porque si no hago buenas obras, y si la pierdo, y si me arrepiento, vuelvo y nazco de nuevo, entonces ¿cuántas veces voy a nacer de nuevo? Pues sí. la Biblia nos enseña que todas las personas que creyeron en Jesús Ujú. nacieron una sola vez de nuevo. Y si nosotros nos vamos a ver en el nacimiento natural, nosotros nacemos una sola vez, no podemos volver al vientre de nuestra madre y volver a nacer cada vez que queramos, no. Entonces, Sí, yo quiero acá leer un versículo, bueno, 2 que están en Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vemos acá que el milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración, es algo que viene de Dios, que es voluntad del Padre. Entonces ni yo por mis obras puedo perder la salvación, ni por arrepentirme voy a nacer de nuevo, porque esto es una obra que es por voluntad del Padre, que obra el Espíritu Santo. o sea, una sola vez Sí, y hasta que entremos en gloria. Exacto, y ya quiero cerrar con la última pregunta, y es que esa también creo que la dije anteriormente en uno de los podcasts, y también te la dejo a ti que me estás escuchando. Si perdemos la salvación, ¿dónde está registrado en la palabra de Dios cómo volverla a recuperar? ¿En qué versículos nos podríamos nosotros sostener que digan, no, en Primera de Pedro nos instruye cómo volver a recuperar la salvación? Si, como queremos ser bíblicos, ¿cierto? Porque es muy fácil uno decir la perdemos y poder usar textos fuera de contexto y apoyar esa idea, pero entonces, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde la Ujú. podríamos encontrar para tener esa tranquilidad de saber cómo recuperarla? Sí, precisamente Jesús, siempre que habló en pro de la vida eterna, de creer en Él. Y en ningún momento habló, siendo Jesús, no habló de cómo recuperar esa salvación, que es lo que tú dices. Y créanme, hermanos, pero bueno, no a mí, las personas que nos ven, creamos a la palabra de Dios, porque la misma escritura nos dice que nosotros venimos, nuestras justicias vienen a ser como trapos de inmundicia delante de Dios. Y si es por nuestras obras, porque cuando decimos, no, es que yo necesito hacer algo para ser salvo, necesito añadirle, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue perfecto, ujú. ¿sí? Y esas obras, decimos, pero nosotros como creyentes tenemos que hacer buenas obras, es verdad,
pero las obras no nos van a salvar. Ay, pero es que yo soy bueno, yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia, yo predico, yo evangelizo, yo tengo todos los ministerios, todos los dones, pero esas obras ni siquiera son nuestras. ¿Sí? Ahí precisamente en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, más adelante en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, hemos sido creados, ¿sí? Dios nos ha dado esa gracia, nos ha hecho nacer de nuevo con una intención, que hagamos buenas obras, ¿sí? Pero sigue diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios ya preparó unas obras. Es más, ni siquiera nosotros, Ni siquiera nosotros, sino Dios Las ya obras tiene ya las están. obras en las que nosotros como creyentes debemos caminar. ¿Cuáles son esas obras? La Escritura nos dice que hay muchas formas de obedecer al Padre, de hacer obras que den gloria a Dios, ¿sí? Pero nada de esas obras, vean, ni siquiera en las obras vienen de nosotros, sino que vienen directamente de Dios. Sí, y ahí también lo hablábamos en la reflexión del podcast 3, no, en el 3, si no me falla la memoria, que se me olvidó. Es muy Nos claro. falla la memoria, Es muy claro. la edad. No se me borré cassette, Bueno, quedé en blanco. Bueno, pero retomando la idea es tener presente que definitivamente no es por nosotros lo que hagamos nosotros o dejemos de hacer, sino por la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz. Sí, ya me acordé. Y hay muchos hermanos que tienen la idea de que la salvación se puede perder porque dicen, bueno, entonces si no se pierde la salvación podemos vivir de cualquier manera, entonces podemos pecar y la gente puede vivir como quiera porque si nunca va a perder la salvación. Y aquí vemos donde este versículo se hace real. Si una persona que dice ser creyente, pero no nacen de su ser esas buenas obras, es porque nunca fue creyente, nunca nació de nuevo, ¿sí? En ese momento la palabra no alumbró su corazón para producir un nuevo nacimiento. Entonces, una persona que no manifiesta buenas obras y que vive para el pecado todavía diciendo creer en Cristo, pues una persona que no es creyente. Porque al creyente, o sea, nace de su corazón el deseo de hacer las buenas obras porque ya Dios las había preparado para que nosotros las hiciéramos. Y es algo que nace del corazón del regenerado. sí, precisamente con respecto a lo que estamos aquí hablando en esta tertulia, es que esas obras de las que tanto se hablan y que muchas veces nos inflan el pecho y nos hacen sentir que somos más que otros hermanos y que ya vimos que son dadas directamente por Dios, pero muchos dirán, bueno, entonces si ya soy salvo, si ya Cristo me salvó, entonces no importa lo que haga, no importa las obras que haga, no importa, como ya soy salvo, entonces puedo seguir pecando. De ninguna manera, En como dice ninguna- Pablo. En ninguna manera. No, Claro, porque una persona que piensa de esa manera, no es salva. lo iba a decir con otras palabras, pero sí. Perdón, No, pero no. es que no es salva. O No sea, es salva, no es es un- creyente, es lo que acaba de decir Cami. Si tú sigues pecando deliberadamente es porque no eres creyente. Si tú sigues haciendo lo que la carne te pide deliberadamente es porque no has tenido un encuentro personal con Cristo. Si tú tienes un encuentro personal con Cristo, obviamente vas a tener luchas porque seguimos siendo pecadores en regeneración, renovados, ¿cierto? Por la sangre de Cristo. Pero esas son luchas que uno va y pide al Señor que nos ayude a evitar hacerlas. Pero si tú lo haces con conciencia y te revuelcas como cerdo, En el perdón, lodo. ahí en el fango, pues entonces déjame decirte y te invitamos a que vengas a Cristo y que permitas que Él haga un cambio en tu vida. Sí, precisamente Filipenses capítulo 1, versículo 6. Es muy bonito este versículo porque nos da mucha esperanza. Decimos, no, y entonces si es por gracia, pero yo sigo pecando aún siendo cristiano, sí va a pasar porque estamos en esta carne. Ujú. ¿Sí? Pero hay una esperanza. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, Dios mismo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que esa obra que comenzó Él en nosotros, en el creyente, en el momento en que creímos, no se va a perder, sino que dice que va a ir hasta el final con nosotros.
Él va a ir perfeccionándonos, claro, Él nos tiene que ir preparando, proceso de santificación en nuestra vida hasta llegar al cielo. Sí. Y ahí, o sea, Él hace la obra y Él la perfecciona y permite que perseveremos hasta el final. No existe algo que yo pueda hacer para, digamos, como que anular esa obra que Él empezó en mí. Sí, porque, o sea, no, ni que tuviéramos nosotros el poder suficiente como para dessalvarnos, desregenerarnos, o sea, no, ni que nos creyéramos tanto nosotros, ¿no? Oye, pero yo creo que tú también tienes una pregunta. Y es con respecto a nuestro pastor MacArthur, algo que tú nos estabas Sí. tras bambalinas. Ah, ok, algo Sí. de la seguridad. Sí, pero es que es extenso, yo no sé si alcancemos No a... podremos, acá. podemos hablar Como acerca del... pinceladas. Y damos los versículos para que los puedan estudiar, no hay problema al respecto. Listo, Dale. vale, de que hablamos en el otro podcast. Ah, No, todavía hay mucho tema y mucha tela por cortar. sí, lo que pasa es que yo quería extenderme, pero es broma. Entonces, hay una pregunta, yo, como les comenté en unos episodios anteriores, yo siento que yo entendí el regalo de la salvación con una predicación un estudio bíblico del hermano John MacArthur, y era precisamente sobre la seguridad de la salvación, y pues de ahí se desprendían muchas cosas, y la pregunta puntual es, ¿podemos tener seguridad en la salvación? ¿Y por qué? Entonces la respuesta es, ¿podemos tener seguridad? Sí, porque yo no imagino pues cómo vive un creyente no estando seguro de su salvación. Además que esa es nuestra esperanza, Ujú. es la esperanza viva que nos dejó Jesucristo. Entonces sería muy triste ser creyentes Sí, o de sea, algo que... yo recuerdo pues cuando yo era niño como que miraba al cielo y yo decía, en cualquier momento viene, ¿será que sí me voy? ¿Será que no me voy? Era como Incertidumbre. una incertidumbre, una zozobra, y entonces estuviera bien, de pronto como que había días en los que estaba más santico que otros, pero ¿será que sí es suficiente? ¿Será que sí estoy lo suficientemente santo como para que si él viniera en este momento yo me iría con él? Entonces pues realmente disfrutar de la seguridad de la salvación es algo maravilloso, pero... ¿Quieren decir algo antes de yo dar los No, versículos? no, dale, que tengo algo que decir, pero creo que tú tienes la No, si informa- quieres el dale versículo. mientras yo busco la cita porque me Ok, no, la que con perdí. respecto a lo que tú dices, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 26 al 28 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero el versículo 28 es aún más maravilloso. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, el mismo Sí. Cristo hablando. Puedes seguir, es que el que sigue dice, creo que son los dos siguientes. Ok, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces nadie puede arrebatarlas. Lo dice, Jesús mismo lo está diciendo. Jesús mismo está aclarando y está diciendo, los que son míos me siguen, oyen mi voz y nadie me los va a arrebatar. Nadie me las va a quitar porque el Padre me las dio. Ujú. Sí, es lo que dice. Y si el Padre me los dio, ¿quién es más poderoso que el Padre para poderlas arrebatar? Y bueno, respecto a que si podemos tener seguridad en la salvación, ¿por qué podemos tener seguridad? Por la obra de Cristo. Y vemos en el Evangelio de Juan varios versículos que deben ser una esperanza para nosotros y poder disfrutar en la seguridad de la salvación. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces Jesús es claro, y digamos el escritor del Evangelio tenía esa seguridad en cuanto a la salvación. Si el que cree en él no vendrá condenación sobre él, pasará de muerte a vida. Y bueno, ya hay varios versículos, pero... No, lee otros porque la idea... ¿Sí? Sí, la idea es que podamos... Estamos bien de tiempo. Sí, colocarlos en contexto, porque mira que muchos de estos versículos se pueden tergiversar o se pueden interpretar de forma incorrecta. Entonces, qué importante es aclararlos. Si quieres, tú dices los versículos, yo te ayudo a buscarlos acá y tú vas dando la explicación, no sé Sí. cómo lo quieras manejar. Bueno, este es muy bonito también, pero bueno, sí se puede interpretar, malinterpretar de muchas formas, y está en Juan 6, voy a leer desde el 36 hasta el 40, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis.
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces es lo que tú decías ahorita. O sea, si yo considero que por algo que yo haga puedo perder la salvación, estoy diciendo que Cristo le falló al Padre, porque él mismo está diciendo ahí que el Padre, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Sí? Es decir, los que somos de Cristo, los que estamos en Cristo. ¿Sí? Él es el que nos ayuda a perseverar hasta el final. Entonces, si yo con algo que haga pierdo la salvación, pues Cristo le falló al Padre y eso no es posible. No, porque Cristo es perfecto, su obra es perfecta. ¿Qué otro versículo tenemos? Si quieres te lo ayudo a buscar, dime. Bueno, Juan 17:11. 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Sí, y acá, bueno, hay además de la seguridad y la salvación, otro término que es que Dios nos ayuda, nos preserva. Sí, entonces digamos Cristo en ese capítulo de Juan 17 que estaba orando por sus discípulos, pero que también dice que ora por todos los que vendrían después con la predicación del Evangelio, y si le pide al Padre que los guarde, sí, es porque el Padre nos preserva, nos guarda en su mano. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos escapar o salirnos de la mano del Padre y salirnos de ese regalo tan grande? ¿Sí me hago entender el punto? Sí, perfecto. No sé, pero dinos tú si estás entendiendo el punto. Sí, qué pena, sé que tienes otro versículo, sino que a mí me surge una pregunta así rápida, y de pronto a ustedes también. Entonces, una persona que yo veía que predicaba, persona que yo veía que era usado por el Espíritu en la manifestación de los dones, una persona que estaba de continuo en la iglesia, que no se perdía ayuno, que no se perdía retiro, no se perdía vigilia, pero ya no está ahora en la iglesia, sino que ahora está en el mundo. Excelente pregunta. Excelente Sí, pregunta. La respuesta es mejor. ¿Era salva? ¿Perdió su salvación? ¿O nunca fue salva, aunque hizo obras y estuvo dentro de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Sí, no, pues nosotros en episodios anteriores leíamos que el mismo Jesús dice que no todo el que me dice Señor, Señor, y que en tu nombre hicimos muchísimas cosas, y Él les va a decir nunca os conocí. Sí, entonces porque realmente no es por las obras, no es por las obras. No, y Perdón, también me está, alteré. tranquilo, también está el versículo, bueno, no recuerdo bien dónde queda, pero que dicen que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Claro, sí. Entonces sí, es muy claro, porque muchos van a decir, pero yo vi a tal persona, ahorita está en el mundo, como nosotros normalmente como creyentes decimos. Pero no, lo que tú decías, la persona que ha sido salva, por gracia, no por obras, por la única obra de Cristo, Dios la preserva, la cuida, no se va a salir de sus manos. ¿Quién podrá arrebatarla de las manos de Dios? Sí, entonces, Otro. hay un texto que de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo, voy a leer desde el 3 al 5 rápidamente, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una. Esto es como, o sea, es que la palabra es tan bonita porque vamos tomando todos los elementos, que todo va como en una cadena de oro. Por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que en otras versiones dice inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Y acá en esta Biblia, en esta versión, esa palabra guardados está en negrilla, está ahí subrayada. Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces muchos decían, si ve, para alcanzar la salvación, o sea, Dios. ¿Necesitas agüita? No, ya. Porque no hay. Ni agua, Hoy no. no hay Entonces recursos. la podemos alcanzar, pero porque somos guardados por el poder de Dios.
¿sí? Entonces hay que leer todo el texto completo y realmente aquí nos damos cuenta que es una obra completamente de Dios. Es que la obra es y seguirá siendo perfecta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo quería decir algo. No, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Tenemos algunos textos bíblicos. Si Dios lo permite, pues vamos de pronto a mirar otro podcast donde podamos hablar un poco más acerca de la salvación, teniendo en cuenta también lo que ustedes de pronto nos van a comentar, porque de eso se trata la tertulia. Pero pues el tiempo avanzó y agradecemos a ustedes su tiempo, que puedan haber escuchado este podcast, que haya sido de edificación. Y si les quedaron muchas dudas, si les quedaron muchas preguntas en su cabeza todavía, pueden ir a la fuente inagotable de todo conocimiento para que sea ella, no la academia, no la tertulia, no este podcast que los convenza, sino que sea la palabra de Dios realmente que convenza a sus corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, no siendo más, les agradecemos, nos despedimos. No olviden que terminado aquí, a continuación hay una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Bye bye a todos, besos y abrazos. Chao, chao. Chao. ¿Cómo disfrutar la seguridad de la salvación? La verdadera certeza viene a aquellos que perseveran en la doctrina de Cristo. Dice 2 de Juan versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La Sagrada Escritura nos revela a Cristo, nos muestra la doctrina y nos permite entender que podemos descansar en la seguridad de la salvación porque es el mismo Padre el que nos guarda y el que nos va a permitir perseverar hasta el fin porque es el mismo quien nos preserva. Y quiero compartir un último texto que está allí en Judas, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, exaltemos a nuestro Dios, exaltemos a nuestro Salvador y tengamos siempre la plena certeza que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el final.